¿Cuál es la misión del médico? Esos son puntos muy importantes. ¿Es curar? No, el médico no cura. ¿Es éxito? ¿Qué quiere decir salvar vidas? ¿Cómo salvas una vida? ¿Qué quiere decir salvar una vida? ¿Que esa persona ya no se va a morir porque si le salvaste la vida? No sé yo qué quiere decir salvar una vida o qué quiere decir curar, ¿no? Yo creo que la misión más importante del médico es acompañar. Pues mira, yo estoy aquí contigo, tú vienes a mí, confías en mí, yo estoy aquí, y si haces una meteorragia, pues yo voy a acompañarte. Y si al final tengo que sacarte el mioma o la matriz, no es porque se tenga que hacer esto, es que no sé más. Es que tú te estás desangrando, tienes un mioma, no sé por qué, pero de mis herramientas, la cirugía es la que yo sé que puede evitar que te sigas desangrando. Pero no es lo mejor, es lo que yo sé hacer ahora y lo haré de la mejor manera. Y si hace falta con los grandes aparatos, no sé qué y tal, pero es porque no sé más. Ojalá pudiera solucionar esto sin cirugía, pero no sé más. No es porque sea lo mejor, es porque yo no sé Y que el más, estado ¿no? del conocimiento es el que es en estos momentos. Exacto. Pero Hola David, hola Juanma. estoy encantado de hablar contigo porque creo que es la primera vez yo creo que en los últimos años que podemos tener una charla distendida porque nos hemos juntado para hablar de terapia neural, nos hemos juntado para hablar de cosas un poco científicas o de un congreso y no teníamos tiempo para tener una charla y a lo mejor no sabemos por dónde vamos a terminar a hablar y me encanta que estés aquí con nosotros y que podamos hablar de cualquier cosa sin agenda. Sí, no, yo también estoy muy contento de que me lo hayas propuesto, porque realmente, a ver, sabes que para mí eres una persona muy próxima y que hacemos muy buena conexión con los temas que nos interesan, ¿no? Y es esto, que a veces está bien, pues, bueno, tomarse un ratito, digo, bueno, pues este ratito es para nosotros dos y lo que salga y con quien lo quiera compartir. Muy bien. No te conocen o habrá gente que no te conozca. Bueno, habrá más gente que te conozca a ti que la que me conoce a mí, pero estamos hablando con David Viñes, que es una autoridad mundial en terapia neural, luego diremos que es la terapia neural, que además dirige el máster de la Universidad de Barcelona de terapia neural, lleva muchos años detrás de este máster, ha formado a cientos, no sé si a miles de alumnos en todo el mundo, no solo aquí en España, sino en Nueva York, en Latinoamérica, en muchos sitios que además, no sé si el nombre correcto es, presides la Fundación para la Investigación de Terapia Neural, Exacto, sí, sí, sí. y que tu formación, tú eres médico de profesión y entiendo que también de vocación. Sí, yo de pequeño ya sentía que había venido a este mundo a ser médico. Y fíjate que yo pensaba que era cirujano porque traduces tu sensación a algo que puedas conocer en los términos que tienes en aquel momento. Entonces yo de pequeño sabía que había venido a ser médico y pensaba que quizás ginecólogo o cirujano porque tenía la sensación como que tenía que ayudar, pues yo qué sé, yo de pequeño decía, a traer niños al mundo, ¿no? Y me veía haciendo cosas con las manos. Pero después, durante la carrera no sé, me gustaba todo, pero no me gustaba nada en concreto y todo a la vez, ¿no? Y después, con los años, me he dado cuenta que lo que yo tenía que hacer con las manos de pequeño era precisamente palpar. Pero de pequeño no lo sabía, porque todo el mundo, bueno, es que igual es cirujano, ¿no? Pues es palpar, es escuchar con la palpación, ¿no? Y ahí es donde ha habido esa integración con la terapia neural. Fíjate que una de las preguntas que yo pensaba hacerte es que si volvieras atrás en el tiempo, ¿volverías a ser médico? Sí, sí, es que yo he venido a este mundo a eso. O sea, eso lo tienes claro, ¿no? Como tu el Ikigai, o Y esto que dice la gente, ¿no? Lo que le da sentido es ser médico. sí, es que, por ejemplo, a veces te planteas, imagínate que hay un problema con el colegio de médicos, no acepta lo que tú haces o lo que sea. Digo, bueno, es que yo para ser médico no necesito colegio de médicos, no necesito un hospital, me necesito a mí. Mientras yo esté vivo y tenga unas manos y tal, pues haré de médico debajo de un puente y me voy al Senegal o donde sea, ¿no? Pero tú para ser médico, yo me acuerdo mucho del libro de El médico de Noah Gordon, ¿no? Sí. Y él hace de médico durante la caravana. No, tú no necesitas, tú eres médico y tienes una vocación y una formación y ya está. A ver, tengo unas hierbas, utilizo hierbas, no tengo nada, utilizo las manos, haré osteopatía, haré lo que sea, ¿no? Pero siempre, Es como un sacerdocio que luego no puedes dejar de ser, ni tienes un horario. O sea, eres así las 24 horas y probablemente ya te mueras así.
Sí, exacto, porque tienes claro que ese es el driver que tú llevas, ¿no? Y para los que no saben qué es pero has hablado de palpar, ¿qué es la terapia neural? La terapia neural se define como podríamos decir, un método médico que, que utiliza el anestésico local con una intención diagnóstica y terapéutica, ¿no? Es decir, lo que haces es medicina, no es medicina de un tipo o de otro, medicina es medicina, ¿no? Y dentro del método diagnóstico, pues hay muchas maneras de diagnosticar. El anestésico local te permite diagnosticar también porque al inyectarlo tú interrumpes el flujo de información de un lugar concreto temporalmente y si ese flujo es un flujo patológico, un flujo que provoca dolor o provoca otro tipo de enfermedad o de disfunción, si tú lo interrumpes, ¡pum!, ves rápidamente una consecuencia, ¿no? Esa consecuencia puede ser la desaparición de un dolor o la desaparición de cualquier síntoma. Entonces, en el momento que tú haces esto, ya tienes el diagnóstico. Mira, yo interrumpo en esta fibra nerviosa la transmisión de un estímulo patológico y hay una mejoría del síntoma. Ahí tienes el diagnóstico. Yo qué sé, ese diente tiene que ver con ese dolor cervical. Esa cicatriz de la cesárea tiene que ver con un dolor lumbar, ¿no? Porque pinchas allí, interrumpes ese estímulo y hay una mejoría del dolor. Entonces, eso es diagnóstico. Después, y esto lo puedes aplicar a cualquier tipo de especialidad médica, ¿no? Es decir, el uso del anestésico local con una intención diagnóstica. Y después tienes la parte terapéutica, es decir, bueno, yo voy a utilizar un anestésico local con una intención terapéutica, no anestésica, nunca anestésica. El anestésico local, como muy bien sabes, tiene como un estigma, ¿no? Que es que le pusieron la palabra anestésico. Por lo tanto, todo el mundo se piensa que es un anestésico. Y no, podríamos decir que es un fármaco, que entre otras características es la de provocar un efecto anestésico temporal en el nervio, pero tiene muchas otras características. Entonces, la terapia neural sería el uso de estas sustancias, anestésicos locales, para intentar que básicamente el sistema nervioso encuentre su equilibrio funcional. Es decir, quien permite el equilibrio de las funciones en el organismo, en gran parte es el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso autónomo o vegetativo, ¿no? Que mantiene el funcionamiento de las diferentes vísceras y sistemas. Y a la vez, el sistema nervioso autónomo hace de puente entre esa parte emocional, como seguro que hablaremos, y la parte física. Entonces, ahí, en ese sistema nervioso autónomo que está regulando todo, ¿por qué a veces aparecen síntomas, patologías, enfermedades? ¿No? Pues porque alguna cosa ha pasado, pero siempre habrá una implicación del sistema nervioso vegetativo. Entonces, la terapia neural simplemente quiere ayudar al sistema nervioso vegetativo a recuperar su función, quitándole habitualmente cargas. Claro, has hablado de información, es que ahora justo estoy leyendo un libro de osteopatía también de Alan Berger y habla mucho de la información y de cómo funciona el cerebro y de qué es la información. Entonces, la enfermedad sería como una mala información. O sea, en la transmisión de información de unos órganos a otros o de ese sistema nervioso vegetativo que controla todo, hay un defecto en la información y bloquearíamos esa información errónea para ver si empieza el sistema otra vez de nuevo a funcionar con una información correcta. Sí, de hecho, el sistema nervioso tiene, bueno, y el organismo en general, ¿no? Tiene una capacidad que es la de retroalimentación. Entonces, continuamente nos estamos retroalimentando para aprender, para adaptarnos. O sea, la adaptación es fundamental. Cuando la OMS define la salud como un estado de bienestar físico, psíquico, y social, y no solo la ausencia de enfermedad, ya empezamos mal, ¿no? Es decir, la vida no es un estado, es un proceso. Entonces, encontrarse siempre bien física, psíquica y socialmente, esto es imposible, es inviable, ¿no? Entonces, el día que me siento mal o tengo un dolor, ya pierdo, hostias, tengo que recuperar ese estado. No, la vida es un proceso en el que hay invierno, verano, otoño, primavera, ¿no? Y un árbol no puede estar De continuamente momento, floreciendo, ¿no? Entonces, la enfermedad, de alguna manera, o sea, la vida o la salud es un proceso de adaptación constante. Entonces, si yo tengo frío, me adapto al frío. Si se me va a escapar el autobús, yo tengo que dilatar mis pupilas, acelerar mi corazón y acelerar mi pulmón y llevar sangre a los músculos para poder tomar el autobús a tiempo, ¿no?
Pero una vez yo ya he llegado en el autobús, entonces mis pupilas se tienen que cerrar, mi corazón se tiene que relajar, no tengo que seguir como si siguiera corriendo detrás del autobús, ya tengo que adaptarme, ¿no? Entonces, eso es proceso de adaptación constante a todos los estímulos físicos, tóxicos, ambientales, ¿no? Eso forma parte de la salud. Y ahí necesito un sistema nervioso que sea capaz de permitir esa adaptación constante a los estímulos externos y internos. Entonces, la enfermedad que sería la pérdida de capacidad de adaptación, ¿no? Yo no puedo adaptarme a una postura, me aparece un dolor. No puedo adaptarme a algo, me aparece un síntoma, ¿no? No puedo adaptarme a el polen de algunos árboles, aparece la rinitis, pero el polen ya estaba antes de mi rinitis y antes no me producía rinitis. Algo ha pasado en mí que yo ahora no me adapto a ese polen. Entonces aparece la enfermedad como síntoma de que he perdido mi capacidad de adaptación a lo que sea. Y puede ser que, ahora estabas comentando lo del autobús, ¿no? Que subes al autobús, pero seguimos con las pupilas dilatadas y corriendo cuando ya nos hemos sentado. O sea, seguimos con el simpático activado todo el santo día, todas las semanas, los meses y los años, y al final eso genera enfermedad. Claro, y imagínate, ¿y si hubiera perdido el autobús? Imagínate, ¿y si hubiera perdido el autobús y después iría tarde al examen y después habría suspendido y mi carrera dependía? Entonces yo ya estoy dentro del autobús, pero sigo pensando qué habría pasado si habría perdido el autobús. O entonces, yo qué sé, empiezo a pensar cosas que me siguen activando el sistema nervioso simpático, ¿no? Que ya hablaremos de esto, ¿no? El sistema nervioso simpático y parasimpático. Es decir, ¿qué pasa? Que vivimos en un estado permanente de alerta habitualmente, de actividad, de acción, ¿no? Fíjate que yo estuve 6 años trabajando en un geriátrico donde pude acompañar a varias personas en el proceso de morir. Y entonces, bueno, tenía una cierta experiencia en esto, ¿no? Porque pude acompañar a varias personas. Y entonces me acuerdo una vez que estaba ahí el hijo y la hija de la señora que se estaba muriendo y ya veías tú que estaba en los últimos minutos, ¿no? Y entonces yo estaba ahí con ella, le estaba como dando la mano, hablando con ella o acompañándola, hablando no, no, porque ya no podía, pero acompañándola. Y oía a sus hijos decir, ¿pero qué hacemos? ¿Le llevamos al hospital? ¿Hacemos no sé qué? ¿A tal? Y yo hay un momento que me giro y digo, mirad, vuestra madre se está muriendo. No es cuestión de que hagáis cosas, porque igual se muere en la ambulancia, se muere en un pasillo en el hospital. En mi opinión es mejor que dejéis de hacer, de a ver qué hacemos y simplemente acompañar a que se muera, ¿no? Porque es como la sensación de que acompañar es no hacer, ¿no? El callar es no hacer. Y es como que bueno, se va a morir mi madre, pero yo hasta el final estuve haciendo todo lo posible y si hace falta llamar a 4 ambulancias, ¿no? No, lo Sí, que hay que hacer es, luchando, luchando. sí, esa sensación de como que lo bueno es actuar, actuar, actuar y como si acompañar y dar la mano no fuera suficiente, ¿no? Pero y tal vez vivamos unos tiempos un poco acelerados, ¿no? En general, en todo, todo es el tiempo. Yo creo que hay quien, sí, hay quien comenta además que estamos, que, porque el tiempo es un poco relativo, es como una cosa que fabrica el cerebro, pero no sé a quién leí hace poco que comentaba que probablemente la percepción del tiempo se haya acelerado en las últimas décadas. O sea, no corre el tiempo igual que corría hace 100 años o que corría hace 300 años. A pesar de que la vejez siempre nos da, ¿no? Conforme te vas haciendo mayor, todo se va acelerando, pero parece que la percepción, creo que hay gente que habla de biología cuántica y decía que la percepción del cerebro ahora tiene una aceleración del tiempo, el tiempo está pasando más rápido y no es algo, o sea, el tiempo es subjetivo y para nosotros está pasando más rápido que ha pasado en otras épocas del mundo. Claro, yo no puedo comparar, pero sí tomar conciencia a veces de que hay señales que dicen, ¡wala!, ¿no? ¿Qué percepción del tiempo estás teniendo? Veo en la agenda a un médico que viene a visitarse una vez al año. Él viene de la zona más cercana al Pirineo y viene por un tema que tuvo un problema, se solucionó, es tal, pero él quiere venir una vez al año pues para visitarse y tal, ¿no? Entonces, yo lo veo en la agenda y digo, uff, algo habrá pasado porque esta vez viene mucho antes, ¿no? Y cuando lo acompaño al despacho, le digo, hombre, ¿qué ha pasado que has vuelto tan rápido? Dice, no, David, vine hace un año como siempre, una vez al año. ¿Cómo que una vez al año? Miro en la agenda y hacía un año que había venido. Y digo, pero mi percepción es que hacía pocos meses. Digo, puf, ahí tienes una señal de lo que estás diciendo, ¿no? Sí, igual es porque hacemos demasiadas cosas, ¿no? Estamos como llevando muchas cosas a la vez. Yo sé que tú estás metido en 100.000 fregados, yo también, y a lo mejor, no sé, pero hace una semana he estado contigo en Sabadell
y ahora ya casi es fin de semana y yo no he tenido percepción de que la semana, no sé, parece que no he hecho nada. De hecho, tengo mucho trabajo como atrasado y la sensación de que a ver si llega el fin de semana y aprovecho para hacer más cosas, no sé, igual esa vorágine en la que estamos todos o que nos han metido en esta rueda de hámster que comentaban otras personas, ¿no? Que estás en la rueda de hámster haciéndola girar y corriendo, corriendo, corriendo para no llegar a ningún sitio, porque en realidad estás, no sales de la rueda. Sí, bueno, lo importante es que llegues a tus objetivos. Y al fin y al cabo, esto yo creo que es lo que sirve. Hay ciertas situaciones que te hacen pensar, ¿no? Y la típica de cuando alguien se muere y el cura o quien sea dice, o la gente ahí que ha ido al entierro dice, tuvo éxito en la vida, ¿no? Y claro, dice, esa tuvo éxito en la vida. Y yo me planteo, claro. eh, ¿Qué es éxito para ti? ¿No? Ya, ¿Qué ya, es? ¿No? ya. No, es que ganó mucho dinero, tenía 4 coches, 10 casas, no sé qué. Claro, ¿esto es éxito? Porque ¿en qué valoramos el éxito, no? Y al fin y al cabo el éxito es, oye, ¿te moriste satisfecho de lo que hiciste con tu vida? Sí, este es el éxito, ya está. El Sí, sí, resto, yo a veces también digo, si te dan una mala noticia y dices, ostras, que no he hecho algo que quería hacer, porque pensaba que lo iba a hacer dentro de 10 años o dentro de 20, sí, sí, sí. y si no te has quedado con ganas de nada, ¿no? Dices, bueno, puedes seguir haciendo cosas, pero que no te se quede nada en el tintero. Sí, sí. Si te vas satisfecho, has tenido éxito, ¿no? Ya está. Y en esto de la terapia neural, ¿qué es reciente? ¿Es algo antiguo? Sí, como bien sabes, el año que viene se cumplen los 100 años de la terapia neural, que en el fondo empezó mucho antes, ¿no? Se cumplen 100 años porque se considera, lo marcan como el inicio, cuando se publica el fenómeno en segundos y el campo interferente. Pero realmente la terapia neural, que significaría el uso diagnóstico y terapéutico de los anestésicos locales, nace con los anestésicos locales, ¿no? La procaína concretamente, que fue de los primeros anestésicos locales que se sintetizaron, se inició en 1904. Por lo tanto, llevamos ya como 120, un poco más de 120 años, ¿no? Entonces, ya los primeros autores empiezan a trabajar con utilidad anestésica, pero también con otros fines terapéuticos, los anestésicos locales. Entonces, este es el trayecto que lleva la terapia neural. Evidentemente, fue madurando, evolucionando, sistematizándose, viendo, aprendiendo experimentalmente. Es decir, la primera experimentación que se hace con terapia neural, la primera evolución es experimental, como mucho en medicina, ¿no? Es decir, es inyectar aquí, ves unos resultados en humanos, en animales, y así vas evolucionando. Pero claro, nosotros hemos podido, pues, tener toda esta experiencia de autores durante más de 100 años. Y pocos fármacos como la procaína pueden enseñar en un prospecto con 100 años de antigüedad, casi ya 120 años de antigüedad, donde ya sabemos cuáles son los efectos a medio, largo, corto plazo, muy largo y después de un siglo, ¿no? Sí, 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 exacto. Digo, si la penicilina pues se conoce bien, pues imagínate la procaína. Es decir, pocos fármacos son tan conocidos y con tanta experiencia. Y además, piensa que durante las primeras décadas era el anestésico local. Por lo tanto, en miles y cientos de miles de pacientes solo se utilizaba la procaína hasta que no aparecieron otros anestésicos locales, pero como 30 o 40 años después. ¿Tú sabes cuántos médicos podemos estar usando la terapia neural en todo el mundo? ¿Hay alguna estimación o...? No lo sé, espera, que no lo sé, pero ni idea, ni idea. ¿Cuántos alumnos han pasado por el máster de terapia neural de España, el de Barcelona? Por el máster de terapia neural, yo calculo que casi, bueno, casi igual 900 habrán pasado, sí. Más Y, otros cursos que doy, por eso te digo que o sea que en España podríamos estar más de 1000 personas no, y... porque la particularidad que tiene nuestro máster es que la mitad o más vienen de fuera de España. Ah, vale, vale. Claro, porque, bueno, tenemos un recorrido, un nombre y no solo nosotros como nuestra escuela de terapia neural, sino también la Universidad de Barcelona, ¿no? Que también es potente.
Entonces, tenemos alumnos de otros países europeos, básicamente Italia y Portugal, por cuestiones de idioma, y después de toda Latinoamérica. Pero yo diría que la mitad o menos vienen de España. Ajá. Y Y luego además, otra cosa, que muchos que hacen el máster de terapia neural o aprenden terapia neural después la aplican poquito o no la aplican, pero no hacen terapia neural, no trabajan con terapia neural. Para ellos es un recurso más junto a otros que tienen. sí, pero bueno, a ver, si lo usas, que yo no, yo trabajo en un hospital público y el otro día cuando daba la charla decía, pero tú haces terapia neural en el hospital. Digo, yo es que no puedo hacer, no puedo no hacer, porque cuando entra un paciente, ya la forma en que estoy mirando qué es lo que le pasa, es que no, es imposible, da igual si luego no le pincho ni le hago nada, pero es que ¿cómo podría ya no hacer? Ya les dije, si os metéis en esto, es un camino sin retorno, porque el que entre ya no va, nunca va a dejar de pensar así. Bueno, no exactamente, porque tú resonaste, tú entendiste, tú aprendiste terapia neural, ¿no? Pero hay personas que después de un máster de terapia neural, ni que sean, hicieran 5 másteres de terapia neural, su chip no cambió. Y siguen viendo la terapia neural como una infiltración del anestesia local donde duele. Y es así. O sea, hay gente que tú vas a alguien pensando que te va a hacer terapia neural, ese médico te dice que te va a hacer terapia neural, es que yo lo he visto muchas veces, pero te duelen las cervicales y te va a pinchar en las cervicales, te duele la rodilla y te va a pinchar en las rodillas. Por lo tanto, no es exactamente terapia neural. Lo que hace es inyectar procaína u otros anestésicos locales donde duele o donde hay síntomas, ¿no? En cambio, otro puede ser que haya entendido cómo funciona la terapia neural. Eso, como dices tú, la visión del paciente desde la perspectiva de la terapia neural, pensando de dónde puede venir eso, sobre todo a través del sistema nervioso o de las conexiones, ¿no? Con las historias emocionales y tal, y las somatizaciones. Y después quizás no inyectas. Bueno, no inyectas, pero yo la he visitado desde ese paradigma, ¿no? Este es el primer punto y lo machacamos mucho en los cursos, porque así también lo aprendimos con Julio César Payán, pero hay gente que esto no lo entiende, o sea, tienen tan integrada esa formación mecanicista que a pesar que la repitas, no la tienen integrada y pueden trabajar en un hospital o en un consultorio aparentemente de terapia neural, pero no lo están haciendo, ¿no? Y a veces necesitan pues más tiempo o bueno, o no es su camino, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo que lo más importante es la visión de cómo tú atiendes al paciente. Porque nos entienda alguien, porque estamos hablando de esto, entonces hemos hablado de que hay que pinchar anestésicos locales, pero la visión, esta integrativa o esta forma de mirar al paciente, ¿en qué consiste? Mira, por ejemplo, el paciente que vimos ayer. Una persona que viene con rinitis, conjuntivitis, una alergia importante. Después tuvo un hijo hace un año y hace un año pues tiene un dolor en la zona sacroiliaca y tiene una tensión aquí y te dice que esto es por la postura en la que duerme, porque da el pecho a su hijo desde la cama y por donde agarra a su niño y tal, y que por lo tanto se le está cargando allí y viene con esa rinitis, bueno, y toda una serie de síntomas, ¿no? Bien, yo le digo, pero a ver, tú cuando duermes, hay muchas mujeres que dan el pecho desde la cama así en la noche y tal, y no todo el mundo tiene un dolor en la sacroiliaca izquierda. ¿Y por qué no la tienes nada? No, esto es por la postura, ya, pero la postura es así. ¿Y por qué me duele aquí y no aquí? La postura es la misma. Porque entonces muchas veces justificamos de una manera completamente lineal el por qué me está pasando lo que me está pasando, ¿no? Bien, pero aquí empieza la historia de vida. La historia de vida es siempre la misma en terapia neural. Voy a preguntar de cabeza a pies cosas que te han pasado, ¿no? ¿Has tenido anginas de pequeña? No. ¿Has tenido sinusitis? No. ¿Has tenido otitis? Sí, buf. Tuve mucha sinusitis, hay sinusitis, otitis de pequeña. Me acuerdo, si una cosa me acuerdo de la infancia es que tenía muchos dolores de oído. Ya está. A mí ya no me importa si te duele la sacroiliaca izquierda o derecha. Ya no sé si te duelen los pies o las rodillas. Ya no me acuerdo si venías por rinitis o por migrañas. Pero lo que sí sé es que de pequeña tú te acuerdas de los dolores que tenías de oído. Entonces, esta parte es importante. ¿Por qué? Porque ahí yo tuve mucha irritación en mi sistema nervioso. Por lo tanto, ahí me quedé, ¿no? Entonces entra la parte diagnóstica. En la parte diagnóstica yo empecé haciendo un pinchacito, pues en la zona de la piel, ¿no? Que es donde está el sistema nervioso más cutáneo, pero reflejo del órgano, delante y detrás del oído. Una cosa muy sencillita, subcutáneo, más sencillito que pinchar insulina, ¿no? Pues pincho esto, pero evidentemente estoy actuando sobre la vascularización y la inervación del oído. Y la señora empieza ya a decir, se me ha destapado la nariz. Venía con la nariz tapada. Se me ha destapado la nariz.
Y digo, ah, sí, y qué bien. Digo, a ver, ¿cómo explico yo la inervación del oído con la inervación de la nariz? ¿Me entiendes? Pero sí en la historia de ese paciente. Es decir, es una paciente con mucha rinitis, pero con muchas otitis en la infancia. Y le digo, mira a ver cómo estás de la zona de la cadera que te dolía. Y empieza así. Y claro, cuando un paciente tarda en responder es porque está buscando el dolor. Entonces, cuando ya tarda, ya está, es que está mejor, porque está haciendo cada vez un gesto más forzado y entonces se le relajó toda la columna, la espalda y se le pasó el dolor, ¿no? Entonces, esa es la historia de vida. Es decir, claro, si alguien viene por un dolor en la sacroiliaca y yo le pincho la sacroiliaca, no estoy haciendo historia de vida. Si esa señora, en lugar de otitis en la infancia, hubiera tenido otra historia, yo habría ido a esa historia. Aquí tenemos la parte diagnóstica y terapéutica, ¿no? Entonces, esa es la parte más importante, aprender a preguntar y a relacionar todo en el organismo, no verlo por partes. Porque podemos almacenar esa información de cosas que pasaron. Es que muchos pacientes te dicen, pero eso fue cuando era pequeño, no te lo cuentan. No, pero eso no cuenta, me operaron, pero eso ya pasó porque han pasado 60 años o lo que sea, ¿no? Que es como algo que no es importante. El cuerpo va a guardar esa memoria que no, no está guardando ni la memoria del paciente. Sí, es muy fácil responder a esto porque, claro, a la gente le sorprende, pero a ver, si yo tengo ahora 35 años y tengo un dolor ahí y es desde que tuve a mi hijo por la postura, no sé qué tal cual, y las otitis las tenía en infancia. Digo, sí, ¿tú te acuerdas de cuando te dolía el oído? Sí, por lo tanto, si te acuerdas es porque hay algún tipo de información que rápidamente tú conectas con eso. Hay una memoria, ¿no? La memoria tú la sigues teniendo. Bien, eso por un lado. Dos, le digo, mira, cuando van pasando los años, todas las células del cuerpo se van renovando, todas, las del hígado, las de los huesos, la piel, las mucosas, pero las neuronas no. Tú tienes las mismas neuronas con las que naciste y unas cuantas menos, pero las neuronas no se regeneran, no renuevan. Lo que sí hacen son sinapsis nuevas que las necesitamos para el aprendizaje y pueden repararse. Las neuronas pueden repararse y pueden hacer conexiones nuevas. No entraremos en la neurogénesis que se puede dar en el hipocampo y todo eso. No entraremos ahí porque ya es otro campo, ¿no? Pero en el fondo, y lo que sí podemos decir, y es cierto, es que tú no vas a generar neuronas nuevas en tu ciático, no vas a generar neuronas nuevas en tu trigémino, no vas a generar neuronas nuevas en tus nervios, ¿no? Entonces, y claro, por lo tanto, las mismas neuronas que tú tenías cuando te operaron de apéndice a los 8 años, los nervios que cortaron son las mismas células que tienes ahora. ¿Cómo que no tienen nada que ver? Si son las mismas células, ¿no? Y además, fíjate, tienes la cicatriz, ¿cómo no tiene nada que ver si ahora que tienes un dolor lumbar, un dolor cervical y tal, la cicatriz de la operación de los 8 años sigue estando ahí? Por lo tanto, sigue estando en tu cuerpo como cicatriz y los nervios que cortaron son los mismos, son las mismas células. Por lo tanto, tiene que ver. Y precisamente a veces yo a la gente le digo, mira, precisamente un defecto pequeño en un engranaje, multiplicado por millones de vueltas que da el engranaje, es cuando ya cada vez ese pequeño clic ya cada vez ya va a romper toda la máquina. O sea, un pequeño clic multiplicado, o una pequeña grieta multiplicado por muchos años, la grieta va creciendo. Pues muy interesante, pero a ver, te lo diré. Llamamos terapia neural y es terapia neural y odontología neurofocal, que suena un poco como un nombre pomposo, pero ¿por qué odontología? ¿Por qué no es terapia neural y traumatología o terapia neural y nefrología? Sí, completamente de acuerdo contigo. Yo creo que eso es un error que arrastramos. Arrastramos, fíjate que yo en el máster, por ejemplo, no ponemos terapia neural y odontología neurofocal, que al inicio sí, ¿no? Pero forma parte de nuestra evolución, porque así al principio lo aprendimos. Pero yo no intento no hablar de odontología neurofocal porque tendríamos que hablar de ginecología neurofocal, de urología neurofocal, de cardiología neurofocal y por lo tanto lo que sí hablamos es de terapia neural médica y odontológica, básicamente porque son dos carreras que por algún motivo, que podemos hablar de eso si quieres, las separaron. Pero no vamos a hacer terapia neural y odontología no focal, hacemos terapia neural. Y desde Y la por- boca, desde el oído, desde el ano o desde el tubo digestivo. sí, Pero, cada uno pero desde su hacemos terapia posición. neural. Sí, 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 que eso, sí. que cada uno desde su posición, desde su especialidad o desde su visión. Sí, lo importante es que tú, si eres ginecólogo, mires la boca y que el odontólogo, el dentista, pregunte por las menstruaciones también.
No, esto no va conmigo. ¿Cómo que no? Igual tiene que ver con la piorrea, igual tiene que ver con el bruxismo, igual tiene que ver con esa caries, igual tiene que ver con esa infección. Pregúntale, igual si tiene muchas infecciones de orina o muchas infecciones vaginales, tiene que ver con esa gingivitis o estos herpes que les han... ¿No? Quizás. Ya, además que complica mucho la vida porque todo tiene que ver con todo. O la simplifica porque precisamente te abres y te ayuda a entender. Es decir, hay gente que viene precisamente con una situación muy complicada porque en los últimos años le han aparecido muchas enfermedades, ¿no? Y el otorrino porque tiene acúfenos, y al dentista porque tiene bruxismo, y al traumatólogo porque le ha salido un dolor cervical que le han dicho que es una hernia discal. Y después ahora tiene unas migrañas y de vez en cuando ve unas lucecitas, por lo tanto ha ido al oftalmólogo y al neurólogo. Y no sé, entonces, claro, lo ve todo muy complicado porque ¿qué me está pasando? Que me están viniendo tantas enfermedades, ¿no? Y después tú empiezas a relacionarlo y es que no tienes tantas enfermedades. Aquí tú tienes una y estás descontrolando tu sistema nervioso y están apareciendo señales por todos tus órganos. Entonces, lo que más bien es simplifica y ayuda a entender lo que está pasando, ¿no? Te ayuda a entender que realmente es una cosa que te está pasando manifestada por diferentes partes del cuerpo. Los pacientes entienden que un dentista les pregunte por la menstruación o que un ginecólogo les pregunte por el estado de la boca. Esto lo entiende más el paciente que el médico. Es decir, un paciente lo entiende. Si tú se lo explicas, la mayor parte de pacientes lo entiende. Ahora, cuando tú lo dices a un médico o a un odontólogo, a veces son más reticentes, ¿no? Porque les cuesta entender, porque estamos entrenados para eso, estamos muy entrenados, ¿no? Ya, ya, porque Pero el eso paciente es. habitualmente sí, 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 lo entiende bien. Bueno, los pacientes a veces describen las conexiones y somos nosotros los que les decimos, no, pero eso no tiene nada que ver. Sí, yo juego mucho con eso, les hago muchas bromas. Por ejemplo, cuando me preguntan, he notado esto y cuando aprieto noto que me duele más la zona lumbar. ¿Tiene que ver? Y digo, no, no tiene nada que ver. Dice, vale, vale. Digo, a ver, un momento, un momento. Si un médico te responde esto, o sea, levántate y te marchas, ¿no? O, bueno, primero pregúntale, doctor, ¿puede demostrarme científicamente que no tiene nada que ver? Y verás que no puede. Por lo tanto, a ver, usted me está dando una relación sin evidencia científica. Entonces, el paciente, fíjate cómo tantas veces se desempodera para empoderar al médico que cuando nota algo en su cuerpo y lo pregunta, si el otro le dice que no puede ser, dice, bueno, entonces lo que estoy notando no puede ser, ¿eh? Tengo que dejar de notar lo que estoy notando porque el médico me ha dicho que no puede ser. No, lo que pasa es que el médico no lo entiende ni se lo plantea, ¿no? Pero fíjate que muchas veces yo juego mucho con los pacientes, ¿no? Les digo que no a cosas, que creo que sí, pero para que se den cuenta de que, a ver, no reniegues de lo que tú sientes solo porque el otro no lo entiende. Bueno, pues usted no lo entenderá, pero a mí esto me pasa. Y si no está escrito, escríbalo usted si quiere. Pero eso a mí me pasa. Ya, lo Es que que no pasa es que está publicado. tienes ese sentido del humor que lo muestras en las clases y que te lo he visto también en la consulta, que luego hay que pillarlo también, claro. Sí, sí, Porque, sí. porque a veces el sentido del humor hace que desbloquea estas situaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y el sentido del humor y también la motivación, ¿no? Porque a veces me motivo mucho. Ya, ya. Pero sí es verdad, mira, esta mañana me ha pasado con una paciente que me estaba contando una cosa que parecía que me era incoherente, pero yo estaba a punto de decirle, no, pero al final la única especialista en su cuerpo es usted. O sea, Así es. es la que más sabe. Si usted dice que le está pasando eso, porque sí, ha sido una paciente que me decía que tenía un dolor, ella notaba que cuando tenía una ovulación de un lado, era el lado derecho, y el dolor le irradiaba a la rodilla izquierda. Y yo digo, pues me parece perfecto. Pues si usted lo dice, es que es así. Yo no voy a discutirlo, porque es que la especialista en su dolor y en su irradiación es usted. Yo lo único que lo apunto, es que me han dicho que eso es muy raro. Digo, sí, efectivamente, pero es así. Y la especialista es la paciente, la que sabe dónde se le irradia y además no es extraño, habrá conexiones del ovario derecho con la rodilla izquierda y al revés. Sí, y si no está escrito, pues simplemente se tiene que describir ahora. Y ya está. Porque, ¿qué pasa? O sea, ¿tú eres científico o lector de ciencia? ¿Vale? Porque es que no está demostrado, ¿vale? Pues demuéstralo tú, descríbelo tú. Es que mucha gente va de científico y no lo es. Son lectores de ciencia, ¿no? Y además, se lo han leído todo, porque si alguien quiere leerse todo lo que está publicado, necesitará unas cuantas vidas, ¿no? Y la parte emocional, yo es que no, claro, el otro día hablaba también de una descripción de un psiquiatra que dice que no hay salud mental, que salud solo hay una y que no hay mental y físico, pero influye tanto las emociones, influye lo mismo que esa
esa otitis de pequeño influye en las emociones pasadas también en el estado de salud actual. Sí, por ejemplo, si a algún paciente sale ese tema, le digo, no tiene nada que ver, y lo mismo, ¿no? Me cree, pero a ver, ¿cómo usted acepta que alguien le diga que sus emociones no tienen que ver con su cuerpo, ¿no? O sea, usted alguna vez ha estado con ansiedad, claro, ha tenido miedo, sí. Simplemente, ¿ha visto alguna película que le haya provocado terror o pánico? Sí. ¿Cómo está su cuerpo? ¿Cómo está su cuerpo? Y si agarra a alguien, ¿y cómo lo agarra, no? Entonces, simplemente dándole la mano a alguien que está mirando una película de terror o de miedo, tú ya ves en qué momentos está más asustado. Porque te va apretando la mano más. Oye, tío, para, que... No, ¿por qué? ¿Por qué te aprieta la mano? Pues porque estás sintiendo miedo. Entonces, es que el miedo, ¿dónde se nota? ¿En la mano? No, en todo mi cuerpo. Y si yo en vez de la mano me miras el pie, pues igual estoy apretando ahí con el pie, ¿no? Y el corazón se acelera y la boca se seca. Es decir, siempre hay una somatización de la emoción. En el momento en el que la emoción no se somatiza, es que ya no es una emoción, ¿no? Precisamente puedo saber que estoy emocionado porque lo siento en mi cuerpo. La emoción implica una descarga hormonal, entre otras cosas, una descarga hormonal y nerviosa, sobre todo a través del sistema nervioso autónomo, y va a provocar una modificación de todas las vísceras y de los músculos y de las fascias, ¿no? Todo va a cambiar mi cuerpo en función de la emoción que yo siento, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre que tengo un síntoma, también hay una carga emocional. Ah, no sé, es que a mí me hace gracia, no decir pena, en medicina y en los hospitales cuando se dicen departamento de, yo qué sé, de hepatología, departamento de cardiología, departamento de psiquiatría. Digo, a ver, y el hepatólogo no va a mirar la parte psicológica, el hepatólogo no va a mirar el corazón, no va a mirar el no sé qué, ¿no? Porque en el fondo es que el hígado nunca funciona solo. Y no podemos decirle a nadie, mire, lo suyo no es orgánico, ¿eh? Lo suyo es emocional. Nos hemos dado cuenta que lo suyo, tranquilo, que no es una enfermedad física, es una enfermedad mental. Pero a ver, ¿y en qué momento alguien puede separar la parte emocional de la física? ¿Cuándo? Entonces, siempre que tengo algo físico, hay un componente emocional. Excepto en las personas que o bien no tienen emociones o cuando les hacen el diagnóstico, dejaron las emociones fuera, ¿vale? Si esto no es posible, no podemos decir que el diagnóstico no tiene un componente emocional. Más o menos, influirá más o menos, pero siempre, no siempre. Y has hablado de las fascias también, que están un poco de moda también en medicina, pero yo no recuerdo haber estudiado una de las fascias. La fascia era como el envoltorio del chocolate, que lo quitas para comerte el chocolate. Entonces, qué son las fascias? ¿Y por qué son tan importantes? Sí, bueno, la de cosas que van cambiando, ¿eh? Y lo rápido que cambian. Fíjate que no hace tanto que se decía que las células de la microglía o las células gliales, bueno, se llaman, como tú sabes, pero lo decimos para la gente que no lo sepa, las células de la glía serían todas las células que hay en el sistema nervioso que no son las neuronas, ¿no? Decirlo así, dicho así a grosso modo. Entonces, la glía viene de glú, que es pegamento. Entonces se decía que todas esas células, que hay tantas o más, hay más que neuronas, simplemente servían de sostén de las neuronas. Es decir, tengo millones y millones y millones de células en mi cerebro que solo sirven para que las neuronas no se caigan. Y ya está, y me quedo tan ancho. Y durante décadas lo entiendo así, ¿no? Después, con el tiempo, se va viendo, ¿no? Que tienen sus funciones, ¿no? Y que incluso transmiten impulsos que son necesarios para la nutrición y reparación de las neuronas, bueno, tienen una serie de neuronas, ¿no? Entonces, con el tejido conectivo ha pasado algo parecido. El tejido conectivo, que se dice conectivo porque conecta, es decir, un tejido que conecta todos los otros tejidos, los conecta o los compone. ¿Eh? Compone huesos, están en la sangre, compone tendones, ligamentos, en diferentes tipos de parénquimas de diferentes órganos, músculos. Entonces, un tejido que compone y conecta el resto de los tejidos, decimos, no, y solo sirve para conectar y sostener, y ya está, o para aislar, ¿no? No aísla nada. Claro, yo veía la aponeurosis, ¿no? Que es una parte de fascia que rodea el músculo, para aislar el músculo, para que pueda moverse bien y no se roce con nada. Pues no, la fascia que rodea el músculo, lo que le hace es conectarlo con el nervio, con la vena, con la arteria, con la piel, con el hueso, con la víscera, ¿no? De manera que la fascia sería como un tejido formado básicamente por colágeno, ¿no? Y otras fibras que
lo que hace es conectar absolutamente todos los órganos, el riñón, la arteria, el hueso, la piel, el corazón, el cerebro, las meninges, los tendones, conecta todo esto, pero rodea, y no solo rodea y conecta, sino que se introduce, es decir, un músculo no solo está rodeado por una fascia, sino que la fascia, sin soltarla, sin perder la continuidad, va rodeando cada uno de los haces musculares, de las fibras musculares. Después ahí hay un nervio, ningún problema. Rodea el nervio, rodea los haces nerviosos, rodea las neuronas, ¿no? Los axones. Es una pasada. Entonces, todo eso tiene un continuo desde fuera hacia adentro, desde delante hacia atrás y desde el cráneo hasta los pies, todo continuo. Imagínate que solo fuera para sostener, ¿no? Entonces, claro, y esto lo que hace es, ¿por qué es tan importante? Porque transmite información también. Es decir, no solo transmitimos información a través de la vía humoral, es decir, de la vía sanguínea, o a través de la vía nerviosa, sino que también transmitimos información a través de la fascia, información mecánica, información también de impulsos eléctricos. Piensa que también la fascia está inervada, por lo tanto, todo lo que sucede en el sistema nervioso, sobre todo el simpático, va a repercutir en la fascia y lo que pasa en la fascia va a repercutir en el sistema nervioso, porque también lo rodea, ¿no? Y también interviene en la transmisión de impulsos. Por eso es tan importante la fascia, pero de lo que estamos hablando, la mayor parte de médicos aún lo tienen, Ya, también es aún lo verdad tienen. que todavía, incluso el tema de la bioelectricidad, todavía, incluso la gente más metida en conocimiento del sistema nervioso, no entiende que la bioelectricidad no afecta solo al tejido nervioso, sino que está en otros tejidos, en todas las células, en las organelas de las células, y que la comunicación se puede hacer no solo por los nervios. O sea que la fascia, lo que pasa es que ya saldríamos del paradigma que todo el mundo entiende, ¿no? Que los nervios conducen la electricidad y puede ir el cerebro al pie, del pie vuelve y puede conectar las fascias, pero no entienden que la comunicación célula a célula a veces puede ser superior o paralela o distinta a la comunicación que se establece a través de los nervios. Entonces, Claro, todavía te explotaría más la cabeza si piensas que hay otra comunicación de la que se ha hablado muy poco y que empieza a conocerse pues muy recientemente, que tiene muy pocos años, porque está un poco como tapada en la investigación, en la comunicación, en todo. sí, cuando has utilizado una expresión que creo que es muy buena, ¿no? Explotaría la cabeza. ¿Por qué? Porque queremos entenderlo todo bajo nuestra lógica. Y nuestra lógica es básicamente lineal. Nuestra lógica es aún bastante primitiva. Porque hay maneras de entender que no pueden ser lineales. Son muy complejas, son muy complejas. Y esto no las vuelve esotéricas ni falsas, simplemente complejas. Pero ¿qué pasa? Que si yo, con mi manera de entender, con una gran influencia cultural, quiero explicar todo y si no lo puedo explicar es que es fake, entonces, claro, me estoy limitando mucho a mi conocimiento, ¿no? Sin plantearme que simplemente es que aún no tengo manera lógica de entender esto y más allá aún. ¿Por qué tengo que entenderlo todo desde esa perspectiva lógica? ¿No? Es decir, hay cosas que se tienen que aceptar, no las puedo conocer, ya las conoceré o no y tal, pero no pasa nada. Quizás otra parte de mi sistema nervioso, esa parte que no sabemos aún para qué sirve, sí lo está entendiendo de alguna manera, pero no desde el córtex frontal o desde el raciocinio, que es el que yo le doy tanto valor, ¿no? A ver, las células emiten fotones. Las células emiten fotones, emiten luz. ¿Sabemos algo de eso? Bien poco sabemos de eso, ¿no? Pero no importa, lo que nos sirve es decir, oye, de todo lo que tú sabes es una pequeña parte de lo que sucede. Y no pasa nada, relájate, no pasa nada. No te vuelve tonto, no te vuelve tonto, te vuelve un poco más humilde, Eso ¿vale? te Un iba a poco decir, más que no, humilde. no, no tonto, pero tienes que ser más humilde. Porque cuando has dicho que conocemos un poco, en realidad es que conocemos mucho menos que un poco de lo que está sucediendo. Es que apenas sabemos nada. O sea, sí que Sí, hemos elaborado teorías y parece que hemos avanzado mucho. Yo les digo a mis alumnos también en las clases de medicina, es que parece, estamos en 2025 y parece que sabemos mucho. Pero yo cuando les hablo de los miomas, digo, no tenemos ni idea de por qué se producen y tampoco sabemos cómo tratarlos. Sabemos cortarlos y quitarlos, extirparlos, pero que eso es una técnica bastante grotesca y que pertenecería más al mundo de las cavernas. Y tampoco sabemos por qué se produce la endometriosis. Tampoco sabemos por qué se producen cantidad de patologías. No sé por qué se produce la dismenorrea en unas pacientes sí, en otras no. Casi no sabemos nada y solo sabemos tratarlo con anticonceptivos, que es como el comodín del ginecólogo, como es el corticoide el comodín del dermatólogo. Entonces, si no sabemos casi nada, a pesar de que estemos llenos de aparatos, y tecnología,
y operemos con un Da Vinci o lo que sea, es que estamos en mantillas, no sabemos ni lo que estamos haciendo. Mm. Sí, y a ver, todo tiene su belleza y su utilidad, ¿no? Y, tenemos que relajarnos un poco en esto, es decir, tenemos que armarnos de valor y decir, no lo sé, lo sé, ¿no? ¿Y por qué tantas veces decimos tantas mentiras los médicos? Porque nos cuesta más decir no lo sé que decir una mentira. Cuando un paciente te dice, ya, yo porque tengo una endometriosis, o porque tengo semioma, o porque no sé qué, o no, y ¿cuántas veces el médico dice no lo sé? Y en cambio, ¿cuántas veces dice lo primero que le sale por la cabeza a un paciente que igual ve por primera vez y no sabe Porque lo que estamos tiene? entrenados para eso. Porque yo también comentaba que no estamos entrenados para el fracaso. Tenemos que tener una solución para cada problema. Y eso es durante la carrera aprendes una solución que puede ser o farmacológica o quirúrgica. Entonces, no aprendes a buscar salud, aprendes a buscar enfermedades. Las detectas muy bien y tienes una solución mágica para cada cosa, o bien un fármaco o una cirugía. Pero no te dicen que muchos pacientes y al final, incluso el final es que vas a fracasar, los pacientes se mueren. Porque el final es que nos Bueno, morimos esto sí todos. tomas la muerte como un fracaso. Bueno, pero como nos morimos todos, sí, porque si lo que te han enseñado es a combatir la muerte y la enfermedad, pues al final la última batalla la vas a perder. Entonces, Sí, sí, y para lo que tú estás entrenado, pues dices, pues no, es que no te están diciendo como que tú puedes acompañar, pero que no vas a tener soluciones para todo. sí, es que Pero nos esa tienen... parte no está en la educación Sí. de la carrera, no estás... Bueno, es que las partes más importantes quizás no se hablan, ¿no? ¿Cuál es la misión del médico? Esos son puntos muy importantes. ¿Es curar? No, el médico no cura. ¿Es éxito? ¿Qué quiere decir salvar vidas? ¿Cómo salvas una vida? ¿Qué quiere decir salvar una vida? ¿Que esa persona ya no se va a morir porque se le salvaste la vida? No sé yo qué quiere decir salvar una vida o qué quiere decir curar, ¿no? Yo creo que la misión más importante del médico es acompañar. Es, mira, yo estoy aquí contigo, tú vienes a mí, confías en mí, yo estoy aquí, y si haces una meteorragia, pues yo voy a acompañarte. Y si al final tengo que sacarte el mioma o la matriz, no es porque se tenga que hacer esto, es que no sé más. Es que tú te estás desangrando, tienes un mioma, no sé por qué, pero de mis herramientas, la cirugía es la que yo sé que puede evitar que te sigas desangrando. Pero no es lo mejor, es lo que yo sé hacer ahora y lo haré de la mejor manera. Y si hace falta con los grandes aparatos, no sé qué y tal, pero es porque no sé más. Ojalá pudiera solucionar esto sin cirugía, pero no sé más. No es porque sea lo mejor, es porque yo no sé Y que el más, estado ¿no? del conocimiento es el que es en estos momentos. Exacto, pero no hay Lo que, miraremos no desde hay el que venderlo futuro, como... que lo miraremos desde el futuro a lo mejor un poco horrorizados. Y estos en el siglo XX o el XXI hacían esto, Mm, qué bestias, ¿no? Pues como hacemos ahora, miramos para atrás prácticas médicas de hace 100 años o de hace 50, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Pero sí que es claro, verdad que no acepta, por eso a veces dices, no sé decir, no sé, porque el paciente también te exige y tú te autoexiges tener una respuesta para todo, porque si no parece que eres un poco tonto, ¿no? sí, pero tú eres responsable de lo tuyo. Es decir, yo soy responsable de si mi paciente le mete una trola o le digo no lo sé. Ese soy yo. A mí lo que me Ah, enseña la sí. facultad no lo puedo utilizarlo de excusa, ¿no? Y entonces, cuando el paciente me dice algo, yo habitualmente cuando me preguntan, doctor, pero a mí, ¿y esto por qué me pasa? Y le digo, mira, es fácil responderte, es muy fácil. Y además, digo, no me voy a equivocar. Digo, ¿te pasa porque estás vivo? Punto. Si no estuvieras vivo, esto no te pasaría, ¿de acuerdo? Pero, ¿y eso por qué me ha salido? Digo, mira, tampoco me voy a equivocar en la respuesta. Te voy a responder de una manera cierta, no lo sé. Entonces, entre esto te pasa porque estás vivo y no sé más y no lo sé, yo no me equivoco, ¿de acuerdo? Pero además soy sincero. Digo, y a partir de ahí te puedo dar mi opinión en función de lo que yo sé, de cosas, pero será mi opinión, no es el por qué te pasa esto, ¿no? Pero a lo que iba antes de acompañar al paciente es que si yo sé dar antibiótico y sé o hacer terapia neural o sé la terapia neural no es lo mejor y la cirugía no es lo mejor, pero es lo que yo sé hacer para ayudarte. Entonces lo importante es, hago esto porque es lo que yo sé hacer y miramos cómo te va. Lo importante es que después de la cirugía yo te siga acompañando. No, te he operado, yo te he curado tu metrorragia, ya no sangras, yo te he curado y ya está.
siguiente, y después a ti te empieza a venir un dolor lumbar, empiezas a tener psoriasis, empiezas a tener insomnio y ya vas a otro médico porque el ginecólogo te curó de tu metorragia. Ya no haces hemorragias vaginales, ¿sí? Y ahora como tienes otra cosa, voy a otro médico. No, no, no. El acompañar es, si te sucede algo después, lo tengo que relacionar porque yo he tenido una acción en ti y por lo tanto tengo que ser acompañante. Y si en todo ese proceso te estás muriendo, no vamos al fracaso. El fracaso sería dejar de acompañar al paciente. Eso es un fracaso, ¿no? Es yo te acompaño y hasta que la vida nos acompañe, ¿no? Otra cosa que aprendí contigo en los cursos es que da igual la terapia neural, que cualquier tratamiento funciona a veces y depende, ¿no? Sí, eso viene también, lo aprendí con Julio César Payán y hay gente que incluso de entrada le puede molestar porque estamos tan acostumbrados a las respuestas y además rápidas, ¿no? Es decir, ¿y ese dolor lumbar por qué es? Y bueno, porque por la edad, ¿no? O sea, ¿cuál es la edad? Y ya está. ¿Cómo que por la edad, no? O sea, la edad no es la enfermedad, la edad no duele, ¿no? ¿O esto por qué te pasa? Por la postura. Bueno, porque, pero ¿cuánta gente hay con la misma postura? O esta postura hace muchos años. Siempre damos una respuesta rápida, ¿no? O esto te pasa porque tienes la hernia discal. Bueno, pues ¿por qué tengo una hernia discal? ¿Y toda la gente que tiene hernia discal tiene dolor lumbar? No. ¿Toda la gente que tiene dolor lumbar tiene hernia discal? No. Entonces, algo más habrá. Entonces, habitualmente el médico da una respuesta muy rápida y eso no puede ser cierto. Es decir, si tenemos variables genéticas, hereditarias, alimentales, posturales, medioambientales, de enfermedades previas, bla, 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 y tenemos tantos factores que nos están condicionando, como alguien cuando te pregunta por qué me pasa lo que me pasa, puedes dar una respuesta tan rápida. Yo eso lo comparo a aquella persona que salía por la televisión y le metían ahí un montón de cifras a ver, haz la raíz cuadrada o multiplica eso. Y hacía, oh, 4, oh, 5, oh, 8. Y sumaba un número infinito de números, ¿no? Y te daba el resultado en un minuto, ¿no? Digo, yo comparo al médico que da esa respuesta rápida con esto. A ver, variables genéticas, hereditarias de edad, te pasa por esto. No. O tienes esa capacidad, o eres tan sabio que has podido valorar tantas variables como tiene esa persona para dar una respuesta cierta y rápida, o te lo has inventado, ¿no? Entonces, el a veces el depende es el que te lleva a decir, mira, sí, muy bien, tú tienes una hernia discal, pero a veces provoca dolor, a veces no, y depende de muchos factores, y ahí es donde entramos, ¿no? Y hay que aceptar esa incertidumbre, y hay que aceptar que cada persona es diferente y que todos somos raros. Ahí está el a veces y depende, ¿no? Porque en el fondo todos somos raros, no hay nadie igual que nosotros, ¿no? Y esto hay que aceptarlo, hagas lo que hagas, sea terapia neural o lo que sea. Y no es ni bueno ni malo, es Es así, lo que es. es lo que es. Muy bien. Quería hablar también de la fundación, porque ¿qué es la Fundación para la Investigación de la Terapia Neural? Mira, cuando hacía yo pocos años, quizás 2, 3 años que estaba haciendo terapia neural, me acuerdo de una señora que vino con un dolor lumbar y llevaba ya un trayecto de médicos con ese dolor bastante invalidante y me acuerdo que le pinché la cicatriz. Lo que no me acuerdo es si era de cesárea o de histerectomía. La cuestión es que le pinché la cicatriz suprapúbica y ¡pam! Desapareció inmediatamente el dolor, ¿no? Lo cual no es nada mágico, simplemente es que el dolor venía de esa cicatriz, ¿no? Que está encima del pubis y los nervios esos vienen de la zona lumbar. La cuestión es que la señora, cuando le desaparece el dolor, me mira y dice, ¿por qué no me han hecho esto antes? Yo he ido ya a grandes hospitales, he ido a varios médicos, ¿por qué no me han hecho esto antes? Yo digo, mira, no te lo han hecho porque no lo conocen. Entonces, yo ahí tuve claro que parte de mi función no era solo tratar pacientes, también era dar a conocer lo que yo sabía y lo que yo estaba experimentando, porque se podía llegar a más pacientes si había más médicos y odontólogos que trabajaban esto, ¿no? Pero después, una vez ya llevas 2 décadas haciendo formación a cientos de profesionales, muchos te dicen, ostras, David, es que yo trabajo en un hospital, pero no me dejan aplicarlo porque me dicen que no hay evidencia. Y cada uno va teniendo dificultades para aplicarlo por falta de evidencia. Evidencia hay, ¿eh? Evidencia hay. Y como sabes, publicamos un artículo sobre la evidencia científica de la terapia neural y los mecanismos de acción en una buena revista que es Clinical Medicine. Y entonces,
Sí, hay evidencia, hay algo de evidencia, pero no tanto concreta en terapia neural y hay que investigar mucho. Entonces me pongo, digo, bueno, pues ya me puse en la parte de hacer medicina, me puse en la parte de hacer docencia, pues ahora, como tanta gente me ha dicho, yo haré investigación, la gente que hacía el máster y que estaban en hospitales, en universidades, yo haré una investigación, y yo cada vez, ¡wala! Mira, tal va a investigar, tal va a investigar, y al final nadie investigaba, o prácticamente nada por investigar. Digo, bueno, pues me voy a tener que poner a investigar yo que no era de este mundo, ¿no? Entonces hice un máster en neurociencias y me puse en el tema de investigación. Entonces diseñé incluso un ensayo clínico, después durante el COVID diseñamos otro ensayo clínico que lo aprobó un comité ético, pero después siempre nos topábamos con, vale, ¿y quién financia esto? ¿Quién financia esto, no? Entonces, yo lo que no quiero es que lo financien laboratorios y también me encontré con algunos lobbies que te decían, nosotros te financiamos, pero después tú tienes que seguir un poco las normas de ese lobby y eso, ellos van a utilizar todo esto para su fin. Y digo, yo no quiero esto. De manera que me di cuenta que lo que teníamos que hacer era una fundación, es decir, una fundación como herramienta para que las personas que quieran apoyar la investigación de la terapia neural para cambiar el diagnóstico de la medicina desde esa perspectiva, para colaborar en esto, pues pueden aportar, ¿no? De una manera en la que fácilmente pues, puede desgravar en su renta, es decir, puedo desviar dinero de Hacienda a una fundación para investigar en terapia neural o empresas pues, que destinan un presupuesto a fundaciones pues, que también puedan a darlo a la fundación, porque el objetivo primero y último es investigar en terapia neural. Pero hay muchas dificultades para encontrar financiación, la verdad. Ahora Porque estamos en ese al momento. final la evidencia necesita dinero. Sí, desgraciadamente sí, pero yo siempre digo, eso no tiene que ser un problema, porque en el mundo hay dinero, en el mundo hay mucho dinero. La cuestión es para qué se utiliza el dinero. Pero en el mundo hay mucho dinero, o sea, lo que vale un cohete, ¿me entiendes? Lo que vale una bomba Pero nuclear. igual hay que hablar con Elon Musk, igual tiene alguna lumbalgia o tiene un Pues problema digestivo o las vete a cosas en la saber. vida funcionan así, ¿eh? Al final. Bueno, no sabemos quién puede estar escuchando esto, no sabemos quién, o sea, a veces el mundo te sorprende, a veces para bien. Sí, a veces funciona así, que alguien o esa persona o un familiar tiene un problema, tú le puedes ayudar y dice, bueno, yo tengo mucho dinero y doy a veces para diferentes causas, pues bueno, investigar más sobre eso, más que nada para que pueda repercutir en más personas que sufren de eso, ¿no? O lo que sea. Hay una web del Instituto de Terapia Neural, que luego pondré los enlaces abajo en los comentarios, y no veo el momento de que tenga un reloj que vaya descontando día a día hasta el momento que se publique el libro de terapia neural, en el que yo también he colaborado en lo que he podido y que sé que tú has dirigido y que va a ser como un parto. De momento el embarazo está siendo muy largo, o a mí se me está haciendo muy largo, y no veo el momento de que pongas un contador en la página en el que ponga los días. Hay que poner una fecha, decir, este día va a ser el parto y que vea cada día cómo se descuenta un numerito del contador ese. Sí, la verdad es que, a ver, nos han dicho en la editorial que el libro que estamos escribiendo entre tantos autores de tantos países saldrá en mayo probablemente, ¿no? En mayo del 2025. Casualmente, si es que existen las casualidades, unas semanas antes del Congreso Mundial de los 100 años de la terapia penal que se celebra en Alemania. ¿Y no te animas a poner el contador ese de 31 de mayo, Lo- fecha de vale. parto? Sí, podríamos ponerlo, si digo, ¿y Como, qué como día? Porque fecha, tampoco... como decimos los ginecólogos, fecha probable de parto, 31 de mayo. Es que no veo el momento de ver ese libro, de tenerlo en mis manos. Pues estaría bien, sí, sí, estaría bien. Y bueno, entregamos ya toda la parte de textos, trabajamos ya mucho la parte de ilustraciones y ahora estamos en la parte de vídeos. Y bueno, sí, pero con muchas ganas de que salga y lo va a aprovechar tanta gente eso. O sea, va a Y ser va a un tener libro los que va a años. tener, me imagino, con algún código QR para acceder a vídeos online. Claro, piensa que muchos médicos han aprendido terapia neural con libros alemanes traducidos al español y fotocopias de esos libros y viven en pueblos o en zonas rurales, en diferentes, sobre todo, países latinoamericanos y han aprendido de esta manera porque no tienen más recursos o posibilidades igual de hacer otro tipo de formación y en base a eso están pinchando pacientes. Y entonces, claro, ponerte en un libro que además será muy asequible en el que haya una actualización de conceptos, de técnicas, y además con vídeos, porque no es lo mismo aprender con una foto que con un vídeo,
pues yo creo que será un gran avance y de mucha ayuda para toda esta gente, ¿no? Evidentemente, lo ideal es hacer una formación, ya lo sabemos, y larga y tal, pero sabemos que no todo el mundo que va a aplicar terapia penal, y son médicos, evidentemente, médicos, odontólogos o veterinarios, y en algunos países enfermeras, pues lo van a poder aplicar, pues como mínimo, si no pueden hacer un buen curso, a menos con un buen libro. Y además que sea un libro que acompañe a los cursos, a cualquier curso que se haga en cualquier país. Y aparte de este libro, ¿tú eres lector de libros que no sean de ensayo? ¿Lees novelas? ¿Tienes tiempo libre para la lectura? ¿Eres lector? Mira, hace muchos años, hace años sí, me encantaba, me acuerdo que me hice socio del Círculo de Lectores en aquella época, mi época de adolescente, después de mi época de inicio de la facultad, cuando terminé la carrera, leía novelas. Me gustaban mucho, pero llevo muchos años sin leer prácticamente nada de esto. Y si alguna cosa leo es porque la leemos Teresa y yo juntos y en algún verano y lo leemos en voz alta. Entonces, igual si conduzco yo lee Ah, ella. sí, qué ah, bueno. Esto me sí, recuerda, creo si no me equivoco, igual estoy metiendo la pata, pero creo que Darwin se sentaba por las tardes o se tumbaba en su sofá y su mujer le leía las novelas en voz alta. pues sí, lo hacemos entre ella y yo. Como yo me mareo en el coche y no puedo leer, pero ella puede leer, por lo tanto conduzco yo y lee ella. Pero después cuando paramos, antes de acostarnos o a la comida, leo yo y le leo a ella, ¿no? Y así leemos un libro entre los dos, pero ya no es leer así, sino que es escuchar cómo la otra persona lee el libro, ¿no? Y yo creo que también entra diferente el vocalizar el libro, ¿no? Qué Y chulo. bueno, pues casi que de los pocos libros que no sean temáticos de míos son leídos de esta manera conjuntamente con Teresa. Ay, qué bonito, qué bonito. Me gusta mucho esto, ¿eh? No, no es fácil ponerlo en práctica. Hay que estar en No, una cierta sincronía mental. este verano no lo hemos hecho, en parte por la dedicación casi tan focalizada que he hecho con el libro, que llevo 2 años con esto, pero el año pasado creo que sí lo hicimos, pero básicamente es en verano cuando lo hacemos. ¿Cómo te ves dentro de unos años? No sé, 5 o 10 años. ¿Qué crees que estarás haciendo? Me veo seguir haciendo lo que me gusta. Yo ya he reducido los días de visita y me permite pues hacer más cosas de las que me gustan sin ir cada día a la consulta. Y me veo con el libro publicado, quizás publicando algún libro más, pero ya dirigido a pacientes, no tan profesional. Me gustaría poder, porque muchos pacientes me lo dicen, ay, no, no puedes escribir algo que no sea así como dirigido al paciente, ¿no? Ahí al médico. Me gustaría escribir algo más. Ah, Me veo también siguiendo viajando para dar cursos y a mí no me gusta viajar, o sea, no me gusta nada viajar y lo hago porque creo que es una de las cosas que tengo que hacer, porque cada vez que voy a dar un curso a cualquier país, pues después te sientes muy agradecido por lo que has podido hacer, con la gente que también te lo agradezca, entonces el feedback que hay le encuentra sentido, por lo tanto, aunque no me guste viajar, pues es algo que sé que seguiré haciendo. El año que viene, por ejemplo, probablemente iremos a India, a dos partes de la India para hacer formación en terapia penal junto con otros países. Y entonces ahí me veo, ¿no? Pero en la parte que me gustaría poder ver, como ahora estoy viendo estas cosas que he hecho en los últimos años, es investigación. Me gustaría poder ver cómo he conseguido llevar a cabo investigación en hospitales que tengan una repercusión en la gente. Y hay relevo. Cuando tú dejes de trabajar y Monse, Teresa, ves gente joven que vaya a coger el testigo, que siga allí. Porque seguir practicando la terapia neural va a seguir habiendo gente, pero gente que tire, que se ponga ahí, que gente puntera que lo viva así, con esa pasión que lo vives tú, que le haya dado la vuelta a la terapia neural. Yo el otro día, cuando estuve en tu consulta, claro, es parecido a lo que vi hace 10 años, pero por otro lado es distinto porque ya no estás buscando el nervio, es más de palpar, es menos de buscar el ganglio, de buscar, de infiltrar profundo. Es una cosa, también es menos reproducible, que alguna vez que te lo he dicho, ¿no? Que lo que haces tú,
cómo, o sea, llegar a tener esa sensibilidad y tocar, se parece un poco a lo que hacen los osteópatas o algunos fisioterapeutas, que los médicos no tenemos esa, no tenemos esa práctica, ese aprendizaje, ese entrenamiento de tocar y palpar y sentir. Y cuando, y yo digo, bueno, dentro de 20 años o 25, que igual ya no me importa nada lo que sucede en el mundo, porque igual estoy mirando desde otro lado, desde Andrómeda o vete a saber, ¿no? Pero que hay gente joven que vaya a tirar del carro de la terapia neural. Veo poca, veo poca gente joven, pero la hay, la hay. Y, y bueno, yo en eso, mira, me acuerdo cuando una de las veces que estuve con Payán, venía una terapeuta de Madrid que venía en avión y no sé, me llamó y me dijo, no sé, que ella llegaba a no sé qué hora en el aeropuerto de Popayán y tal. Y yo le dije, Payán, pues bueno, esto y tal, y cómo lo hacemos para ir a buscar. No sé qué problema había logístico. Y Payán me dijo, ya se dará. ¿No? Yo pensando, coño, pues nada, cuando me llame la compañera de Madrid le diré, ya se dará, ¿no? Y al final se dio, no sé cómo fue, pero se dio, ¿no? Y Bueno, sí, dejar sucedió. las cosas en manos de, que decía antes, de la providencia, ¿no? Sí, es el confiar, ¿no? El ya se dará, es confiar. A ver, si no, si al final todo eso está por encima nuestro, ¿no? Y entonces yo, mira, claro, organicé el Instituto de Terapia Neural, donde ahora estamos, pues yo qué sé, 12 personas haciendo terapia neural, digo 12 igual somos más. No hay otro centro en el mundo con tanto terapeuta neural trabajando conjuntamente, no lo hay, ¿no? Pero y yo cuando me retire, ¿qué pasará? Porque mis hijos no quieren hacer, no son médicos, no quieren hacer nada de todo esto, ¿no? Las hijas de Teresa tampoco. Y entonces digo, bueno, pues que no pasa nada, ya se dará, si tiene que aparecer alguien bien y si no también. Ese centro nos ha permitido trabajar durante años a todos los que hemos trabajado ahí. Sí, pues ya está, ya tuvo sentido. No tiene por qué ser de ninguna manera, no tiene por qué continuar. No, 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 no. Lo que tiene es que transformarse como un mandala, ¿no? Y ya está. Sí, sí, el relevo ya se dará. Y si no hay nadie, pues que releve. Es porque, pero lo que está claro es que lo que se ha hecho se queda y quizás se transformó como cuando un cuerpo fallece y es reintegrado en el universo, ¿no? Mm. Muy bien, David, pues me parece una frase estupenda para terminar, que lo que tenga que ser será. Te doy las gracias por haber estado este rato. Sé que estás muy ocupado, pero me ha encantado charlar contigo A mí porque, también. porque hoy no tenían eso, no es para hablar de un capítulo del libro, no teníamos que entregar nada dentro de 3 días, no tenemos no es para una ponencia en un congreso, no es nada, es solo por charlar, que creo que a la gente le va a gustar y va a aprovechar, porque además es que las cosas que cuentas están cargadas de sabiduría, entonces me encanta oírte, pues muchas gracias. Creo que después del libro a lo mejor hay que hacer otra quedada para celebrar que tenemos ya el libro en nuestras manos y poder compartirlo. Sí, y fíjate, yo en eso soy muy aburrido, soy poco de celebrar, soy muy aburrido en estas cosas, pero sí, estaría bien. Bueno, después del esfuerzo, ¿no? Después de todo esto, ya cuando lo tienes, poder Sí, decirle a la gente, mira, ya el que quiera también lo puede tener y puede sí, empezar sí, a sí. hojearlo. Yo me muero de ganas de leerlo. Sí, no, no, yo también, de verlo y a ver cómo queda, porque seguro que además las ilustraciones, Panamericana trabaja muy bien también. Estoy muy contento porque el libro será en una gran editorial, presente en todos los países de habla hispana y sí tengo muchas ganas de verlo. Pues nada, pues hasta siempre, David. Igualmente, chao, gracias. Chao, chao.